Gabon, zuetako asko lokartzeara ongo zarete, eta hain zuzen ere hori buruz, loari buruz, hitz egiten dugu gaur. No dormir o hacerlo menos horas de las necesarias puede ocasionar serios problemas de salud, como depresión, ansiedad, hipertensión y graves problemas en el crecimiento. Hablamos de esto y mucho más hoy en las tertulias de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, aquí, en Radio Vitoria. Bienvenidos. Dos invitados con nosotros, ya que quien les habla no maneja en absoluto estos conceptos. Joaquín Durán es responsable de la unidad de sueño de Txagorritxu. Joaquín Durán, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Joaquín, unidad de sueño de Txagorritxu. ¿En qué consiste esta unidad? ¿Qué pacientes trata? ¿Desde cuándo está creada? Pues lleva ya bastantes años porque se creó en noviembre de 1991, cuando mi compañero, el doctor Rubio, y yo mismo, junto con el servicio respiratorio, pues pensamos que había una necesidad de crear una unidad que estudiara los trastornos del sueño. Y esto es fundamentalmente porque en la historia de la medicina, sobre todo en la historia de la medicina reciente, no se nos ha enseñado a los médicos que las personas que están bien de día hemos creído que estaban bien de noche, y por tanto nunca nos hemos preocupado demasiado porque algunos problemas que vemos durante el día son las consecuencias de hechos que han tenido lugar durante la noche, de tal forma que algo que supone un tercio de nuestras vidas, que pasamos durmiendo, es lógico que tenga su propia patología a la que no se le había dedicado suficiente atención. En otras palabras, no significa que los trastornos del sueño no existieran desde siempre, es que nadie miraba hacia ese lado. Y también está con nosotros Ramón Rubio, al que hacía referencia Joaquín. Ramón Rubio es neurólogo del Hospital de Txagorritxu. Ramón, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, sobre cuánto hay que dormir se ha hablado mucho y se habla mucho. Algunos especialistas hablan de 7, 8 horas en el caso de adultos. Otros, sin embargo, algún otro médico he escuchado que no hay que dormir tanto, que hay que intentar dormir 6, 7 horas a lo sumo, lo mínimo que necesite el cuerpo para mantenerse con vigor. ¿Se puede dar una referencia de tiempo hablando de esta cuestión o no? La referencia es como el traje a medida. Y me explico. Una persona, cualquiera de los que estamos aquí, cuando nos vamos a comprar una camisa, nos compramos una camisa, la talla 42, 44, 48, la que sea. Sin embargo, esa talla nos sienta más o menos bien. Pero si quisiéramos una talla a medida, una camisa a medida, realmente lo haríamos en un viejo camisero. En relación al dormir, cada persona necesita una cantidad exacta de dormir para sentirse a la mañana siguiente descansado. Ahora bien, como la vigilia precedente, es decir, el día anterior, es distinto cada día, es distinta mi necesidad de dormir si yo hago un ejercicio físico importante, después hago un trabajo intelectual importante, probablemente necesite dormir más tiempo. Si hago un trabajo monótono o no estoy preocupado, necesitaré menos horas para dormir. Es verdad que la tendencia a dormir menos es una constante y parece que no hay realmente, ningún perjuicio relevante si se duerme 6 horas aproximadamente. Pero no en todas las personas. Hay personas que necesitan dormir 8 horas y si no duermen 8 horas, realmente al día siguiente no se encuentran bien.
No solo la cantidad, me imagino que es importante la calidad. Evidente, por supuesto. Es decir, que el sueño podríamos interpretar el sueño como si fuera una comida. Una comida bien equilibrada, tiene que tener hidratos de carbono, tiene que tener grasas y tiene que tener proteínas. Un primer plato, segundo, un tercero y un postre. El sueño tiene que tener un sueño superficial en porcentaje adecuado, un sueño profundo en porcentaje adecuado y un postre que sería el sueño REM también en porcentaje adecuado. Si nos falla alguna cosa de esas, puede ser que a la mañana siguiente tengamos la percepción de haber dormido mal o de manera no satisfecha. La cantidad es fácil de medir, pero ¿cómo se mide la calidad? ¿Cómo debo medir yo la calidad de mi sueño? A ver, una persona normal lo tiene muy fácil. Uno cuando se despierta, abre los ojos, me he despertado espontáneamente o dormiría más todavía. Tengo sensación de estar refrescado, de estar despierto, no me duele nada, no tengo cefalea, no estoy enfadado, no estoy irritado, tengo mi estado de ánimo habitual y me encuentro corporalmente con buena sensación. Es la imagen típica del hombre o la mujer que amanece un día feliz, con los pajaritos piando, y va y se estira y bosteza alegremente para coger tono muscular. Eso sería en una persona normal un sueño reparador. Pues más de un oyente, Joaquín, estará pensando, pues la llevo clara, porque yo todos los días me despierto, no me despierto descansado, no tengo buen humor a las mañanas, así que tengo que tener una calidad de sueño horrible. Bueno, quizá tendríamos que comentar que en la sociedad en la que nos toca vivir se ha perdido de media 1 hora y media de sueño. Y esto no hemos cambiado físicamente con respecto a lo que hacían nuestros abuelos y bisabuelos y todas las generaciones precedentes. No es que ellos durmieran más, quizás que nosotros dormimos menos. La realidad es que la introducción de la electricidad y los medios audiovisuales, la radio, la televisión, quitan sueño y se duerme menos. Nosotros tenemos horarios de trabajo europeos, pero nuestros horarios nocturnos no son europeos. Si usted va a Francia o a Inglaterra, a las 10 de la noche casi nadie está en la calle, y aquí seguimos o en la calle si es verano porque tenemos más horas de luz, o los programas estrella acaban a la 1 o a la 1:30 de la mañana. Así que nosotros sabemos muy bien que la causa más frecuente de tener sueño excesivo durante el día, que luego definirá mi compañero el doctor Rubio qué es dormir insuficientemente, es decir, dormir menos que lo que necesitamos. Por tanto, cuando usted dice que la tengo clara, la tiene clara usted y la tengo clara yo que hago guardias. Casi todos nosotros sabemos cuánto vamos de privados de sueño, de insuficientes de sueño. Así que en la consulta les dicen que hasta la 1:30 están viendo la televisión. No, bueno, eso es una paradoja. La mayoría de los pacientes, cuando les preguntan, parece que cuando van al médico tienen que contestar bien. Y todo el mundo, o mucha gente, por decirlo de alguna manera, dice: ¿a qué hora se mete usted a la cama? Yo a las 11:30. Pero luego le preguntas por un programa televisivo que no voy a nombrar, o por un programa de radio X, el que sea, que se emite a la 1 de la mañana y todo el mundo sabe quién es fulanito, el meganito, la locutora o el locutor del programa nocturno X, el programa televisivo tal, que se emite a la 1:30 de la mañana. Pero todo el mundo parece que tiene el hábito de usted a qué hora se mete, yo a las 11:30 a la cama. No suele ser tan rigurosamente cierto. De hecho, hacemos pruebas con un aparato que se llama un actímetro, y realmente son muy pocos los que coinciden en lo que les preguntamos en la historia clínica a qué hora se meten, con luego la realidad objetiva de hacerlo. Joaquín nos decía que nos iba a comentar, Ramón, un poco cómo podemos medir a lo largo del día si estamos haciendo las cosas correctamente o no. ¿Cómo se puede medir eso a lo largo del día a día, cuando hay luz de sol? Una persona concreta. A ver, por ejemplo, nos ponemos en harina y a ver, ¿cómo puedes hacer tú bien tu
trabajo y cómo estás bien. Si tú entras a trabajar a las 8 de la mañana, te equivocas en la primera intervención, te trabucas en la segunda, te enfadas con la técnico, luego sales y el café lo tiras, se te ha olvidado no sé qué cosa realmente importante, vas a casa y realmente pues estás de mal humor o malhumorado, te pones a comer, comes con poca gana, incluso te duele el estómago, te pones a ver la tele o a escuchar la radio y te queda sopa sin tú quererlo. A la tarde realmente la pasas con sensación de cansancio. Probablemente, si no tienes ninguna enfermedad física de otro calibre, probablemente tengas una insuficiencia de sueño. Reflejada en pequeños síntomas o en pequeñas cosas, en pequeños despistes, en pequeños malhumores. Y paradójicamente, curiosamente, igual llega la noche y de tan cansado que estás y de tan irritado que estás, tu sistema adrenérgico estará muy activado y dormirás realmente peor. Y a lo mejor incluso puedes empezar a tener insomnio. Pero es que luego tú llegará el fin de semana y como has estado toda la semana trabajando y te has realmente cansado, dices, me he cansado por el trabajo, el fin de semana voy a aprovechar para el ocio. Y entonces cuando tenías que dormir, pues lo aprovechas para ir de marcha por ahí o de juerguilla, con lo cual las horas que podías recuperar tampoco las recuperas. El domingo a la mañana, que te podías levantar a las 8 para subir al Gorbea o al Aizgorri, no te vas a levantar porque sigues muy cansado, vas a levantarte a las 12, vas a alterar tu horario de sueño, después de comer te vas a quedar amodorrado, va a llegar el domingo a las 12 de la noche y vas a tener muy poco sueño. Y vas a empezar el lunes otra vez con más falta de sueño. Generalizando, los médicos tampoco son los más adecuados para dar estas recomendaciones porque no son una de las profesiones que más aprieta el acelerador también en estas cuestiones, en el día a día de cada persona. Es cierto, pero no por deseo del colectivo, sino que el tener que ofertar una asistencia de 24 horas, como no puede ser de otra manera, obliga casi al 50% de la plantilla de los médicos de hospitales a hacer guardias, lo que significa que el riesgo de deprivación de sueño es tan elevado como pueda ser el de un periodista que tiene que ir buscando la noticia o el de cualquier profesión que no pueda permitirse ciertos lujos. Quizá también haya que añadir que de la misma forma que alguien que no come durante toda la semana no puede recuperar lo que no ha comido el fin de semana, aunque durante el fin de semana todos tratamos de recuperar sueño, no se recupera del todo nunca. Y la forma en la que uno puede autodiagnosticarse es, oiga, si usted duerme los fines de semana una media de 2 horas más que lo que duerme entre semana, es que algo va mal en usted, en cuanto al tiempo que usted está dedicando a dormir. Normalmente el tiempo que uno dedica a dormir los fines de semana debería ser menos de 2 horas más que lo que duerme entre semana. También alguien, puede estar pensando, bueno, pues yo solo arreglo esta situación en agosto. En agosto es cuando verdaderamente no tengo estas sensaciones que me están aportando ahora mismo en la tertulia. Agosto. Evidentemente, y eso en los textos de la medicina del sueño, para hacer un diagnóstico diferencial, discriminativo, de si realmente era el problema de insuficiencia del sueño en agosto, se medía porque se suponía que en las vacaciones uno podía dormir más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en agosto pues un ciudadano de Vitoria se va al pueblo y generalmente se va al pueblo en las fiestas patronales y se encuentra con los amigos y tiene muchas meriendas y muchos encuentros y una cena aquí y un gaupasa allá, y el que se va a la playa tiene que ir al chiringuito, sino al de moda, a la discoteca de moda, y el que se va a Donosti pues va a la Semana Grande o se va al concierto X, o el que se va a Ondarroa se va al otro concierto, o fundamentalmente los jóvenes van de festival de rock o de gaupasa en gaupasa y de fiesta patronal en fiesta patronal.
en los adultos... ¿Qué panorama? Es un panorama, efectivamente, que quiere decir que en agosto ahora ya no nos sirve como discriminante de la insuficiencia de sueño, porque también en las vacaciones queremos aprovechar muchísimo el tiempo y son muy pocos los que se sientan relajada y plácidamente y duermen y recuperan la salud. Generalizando, en Europa, esto, en la mayoría de los países de Europa, lo llevan mejor que en el Estado español. ¿Se puede hablar de medias? Podemos decir que lo llevan un poquito mejor, pero los resultados y las estadísticas que ellos tienen de cuánto frecuente es tener sueño durante el día son muy similares a los nuestros. Es verdad que se acuestan antes y que se levantan antes, pero los problemas de insuficiencia de sueño son un problema de nuestra sociedad y, en fin, no es exactamente una enfermedad, es un mal hábito, porque dormir es un hábito y un hábito al que no nos han enseñado a hacer. Si yo ahora le pregunto, oiga, ¿cuáles son las reglas básicas para dormir bien? A lo mejor me dice una o dos, y sin embargo, si yo le pregunto cuáles son las reglas básicas para comer bien, seguro que me va a decir unas cuantas más. Y sin embargo, es un hábito que se aprendió o que debía de haberse aprendido de la misma forma que se aprendieron los hábitos y las reglas para comer bien. Es decir, la gente no sabe cómo hay que dormir bien y de qué forma hay que hacerlo. Leía en Consumer, en la revista del grupo Eroski, sobre consumo y otras cuestiones que tienen que ver con el día a día de cualquier ciudadano, sobre usted, jefe de la unidad de sueño del Hospital Alavés de Txagorritxu, que después de haber dormido las horas necesarias, los problemas ya no son tan importantes como se creía la noche anterior. Esto de me voy a la cama porque ha sido un mal día, voy a consultarlo con la almohada, ¿tiene alguna explicación científica? Realmente, cuando las cosas a veces a la noche se complica todo, se puede complicar todo, ¿es mejor retirarse? Los problemas al día siguiente no es que sean menos grandes, son exactamente igual de grandes que eran antes, solo que se han agrandado durante la noche. ¿Y por qué se agrandan durante la noche? Porque nos empeñamos en hacer lo que no toca. Cuando uno se pone a dormir, los circuitos que tienen que ver con el pensamiento lógico, con la resolución de conflictos y con una serie de mecanismos cerebrales que nos ayudan a resolver problemas, no están funcionando de igual manera porque no toca en ese momento. Cuando uno se pone a dormir, toca activar el sistema defensivo, nuestras defensas se activan durante la noche, toca correlacionar y eliminar recuerdos que no usamos, toca consolidar la memoria, toca determinados elementos del aprendizaje, pero no toca resolver problemas. Así que empeñarse en resolver problemas por la noche da esa sensación de que cuando uno se despierta casi que se alivia porque se da cuenta que al fin y al cabo el problema no era tan grande, y es por ese empeño en intentar llevarse a la cama lo que no está pensado para resolver en la cama, lo que no quiere decir que uno a lo mejor se despierta y encuentra la solución a un problema, pero eso es porque se ha estado trabajando de manera inconsciente, que no consciente. Vamos, que ante una crisis, un grave problema, en cualquier sitio, en una familia, en una empresa, mejor que la mesa de crisis se haga a primeras horas de la mañana que últimas de la noche. Sí, evidentemente. A primerísima hora de la mañana quizá no sea razonable. ¿Y por qué digo esto? Porque el cuerpo necesita... hay personas, hay tres tipos de personas, básicamente. Hay unos que somos gauchoris, que cuando empezamos a encontrarnos bien es a partir de esta hora y estamos bien hasta las 2, 3 de la mañana. Otras personas que son las alondras, que son los que a las 5 de la mañana no entienden que la gente siga durmiendo porque ellos están frescos y levantados, y es cuando realmente se encuentran bien, y cuando llegan las 8 o 9 de la noche ya están que necesitan dormir. En una mesa de crisis habrá gauchoris y habrá alondras, entonces la mejor manera es ponerla al mediodía, nunca después de una comida y sobre todo si es copiosa y si tiene algo de alcohol, porque entonces va a ser una comida modorrona
que además va a coincidir con un periodo de muy pequeño pero fisiológico, que es la siesta. Lo malo es ser gauchori y trabajar en el turno de mañana, de 6 a 2. Evidentemente, claro. De ahí vienen muchos problemas de adaptación a turnos, por ejemplo, el famoso síndrome del trabajo a turnos, el shift work inglés, viene dado por eso. Ahí no hay manera de seguir unos hábitos que ustedes siempre hablan con los pacientes de que hay que cumplir unos hábitos de entrar, meterse a la cama, de levantarse, tener una serie de hábitos para que el sueño sea con calidad, en lo que hablábamos al principio. Ahí, en esos turnos de mañana, tarde, noche... Evidentemente no, es decir, intentamos adaptarnos a trabajar de noche, intentamos adaptarnos al trabajo a turnos. Si se ponen unos descansos adecuados con una periodicidad que no viene al caso de mencionar aquí, digamos, se puede paliar en parte, digamos, ese desgaste. Pero dicen los franceses, que sobre esto han estudiado y trabajado bastante, que a partir de una determinada edad el trabajo a turno retira a gente del trabajo nocturno. Y eso lo estamos viendo también en Sagorricho, que hay gentes en empresas que cuando tenían 30, 40 años aguantaban razonablemente bien el trabajo a turnos y sin embargo llegan a los 50 y son incapaces de aguantar el trabajo a turnos y empiezan con problemas añadidos, paradójicamente, de dormir. Por ejemplo, de tener mucho insomnio o tener un cansancio excesivo. Uh-huh. Si a esto unimos que no se ha mencionado para nada en relación al cansancio y a la somnolencia, que hay mucha gente que tiene apneas durante el sueño, de los que Joaquín seguro que habla muchísimo mejor que yo, pues agrava la situación. ¿Y la siesta, Joaquín? ¿La siesta? La famosa siesta. Bueno, nosotros solemos decir que la siesta es una contribución de nuestra cultura al saber universal, ¿no? Porque ya hace muchos años que se descubrió que hay un pico fisiológico de sueño que no tiene que ver con el horario y que tiene que ver con determinados momentos que coincide con la siesta. Y esa siesta, ese freno que supone a las actividades, que es una siesta de 15 o 20 minutos, que no supone meterse en la cama y dormir 1 hora o 2 horas, sino un freno a las actividades, luego produce una recuperación y una mayor eficacia en el desarrollo laboral y personal. Porque esas personas que duermen 1 hora, 1 hora y media y se levantan, por ejemplo, con un tremendo dolor de cabeza, ¿qué le está diciendo ese dolor de cabeza? En realidad es como si estuvieran diciéndole a su cerebro que toca dormir el ciclo completo. Entonces nosotros, cuando nos vamos a la cama y nos dormimos, como decía Ramón, vamos entrando en sueños, primero superficial, luego más profundo, luego el sueño REM donde soñamos y luego volvemos a hacer otra vez el mismo ciclo. No sabemos bien por qué, pero hay que hacer 4, 5, 6 ciclos de eso. Cada ciclo de esos viene a durar unas 2 horas. Si uno duerme más de 1 hora, se va a despertar probablemente cuando está intentando hacer la parte más profunda del ciclo, y eso le genera una sensación de borrachera, de sueño, de despertarse en malas condiciones. Y además le va a restar tiempo al sueño que luego se va a producir durante la noche, y esto es especialmente evidente en la gente mayor, que no es que duerma más, como suele decir mi compañero, sino que duerme de una manera más fragmentada. El sueño de los ancianos es algo que merece la pena comentar, porque muchas veces se les ascribe enfermedades relacionadas con el sueño que realmente no tienen, sino que son hábitos relacionados con el envejecimiento. ¿No te parece, Ramón? Sí, sí. Vamos, es una cosa que merece la pena comentar. Uh-huh. Luego iremos con ello, porque, por ejemplo, si nos acordamos durante una época muy concreta de lo que hemos soñado, y otra época no nos acordamos ya nunca de lo que hemos soñado, ¿eso significa algo en estos ciclos que estamos hablando o no tiene nada que ver con esto? No, significa lo siguiente. Si mi despertar espontáneo o producido por el despertador o por un ruido coincide muy cerca del periodo del sueño REM, que es el sueño del soñar, entonces si lo tengo muy próximo me acuerdo. ¿Y es que hemos dormido poco o no? No, para nada.
Para nada. Quiere decir que nuestro despertar ha coincidido cerca de un periodo de sueño REM. Si nuestro despertar es un poquito más alejado, tenemos la impresión de que hemos soñado, pero no nos acordamos realmente de todo el sueño. Y si nos despertamos muy alejados del sueño REM, pues tenemos la sensación de no haber soñado. De hecho, mucha gente dice, yo no sueño nunca. O casi ninguna persona dice, yo sueño a la 1 de la mañana aproximadamente. Y como ha comentado Joaquín, todos los ciclos acaban con sueño REM. El primer sueño REM también se sueña brevemente. Y la temporalidad no tiene que ver. Es decir, yo en 5 minutos puedo ser Superman, ir hasta Nueva York, volver a Vitoria y tomarme una caña. Y todo eso en un periodo de 1 minuto. La facilidad de la mente, afortunada y milagrosamente, tiene esa capacidad que puede suprimir la temporalidad. Entonces, el sueño, y volviendo un poco al concepto, cuando yo me acuerdo del sueño es que me he despertado próximo al sueño REM. Enfermedades, dolencias derivadas de este hábito, del mal hábito de dormir poco y con poca calidad. ¿Hay enfermedades concretas que son consecuencia de...? La insuficiencia de sueño genera la deprivación crónica de sueño genera una insuficiencia de sueño, y la insuficiencia de sueño priva al sujeto del efecto reparador que tiene el sueño. El sueño tiene un efecto reparador de nuestro cuerpo y restaurador de nuestra memoria, y además tiene un efecto de activar nuestras defensas. Así que la gente que tiene insuficiencia de sueño, es decir, que duerme menos de lo que debería dormir, tiene problemas de calidad de vida relacionados con una mayor irritabilidad, insatisfacción, problemas laborales, aumento de número de errores. Como consecuencia de esa insuficiencia de sueño padece excesiva somnolencia durante el día, lo que significa aumento del riesgo de accidentes laborales, domésticos y sobre todo de circulación. Piense usted que hoy día sabemos que grandes catástrofes que ha sufrido la humanidad han tenido relación con la deprivación del sueño, como fue el Epson Valdés, Chernóbil y otros muchos, ¿no? Y aún otros muchos que ocurrirá con el Challenger, etcétera, ¿no? Por tanto, la excesiva somnolencia durante el día nos pone en una situación de fragilidad ante nuestra vida diaria, y sobre todo, y lo más importante, es que deteriora nuestra calidad de vida. Dormimos para ser más felices, para estar mejor, para poder enfrentarnos a los problemas de cada día. Los trastornos principales son 2, el insomnio y la apnea. No. Las enfermedades relacionadas con el sueño, digamos que se pueden dividir coloquialmente en 2. Aquellos que quieren dormir y no pueden, que serían los insomnes, definido como la dificultad para iniciar y mantener el sueño, y luego aquellas personas que no quisieran dormirse y sin embargo se quedan dormidos por una serie de trastornos del sueño. Pero hay más de 60 enfermedades relacionadas con el sueño, es decir, existe un enorme número de enfermedades que pueden afectar al sueño. Todo el mundo entendería que si yo tengo dolor, simplemente dolor, no puedo dormir. Si estoy preocupado, no puedo dormir. Si las condiciones en las que estoy durmiendo tienen una temperatura muy elevada o muy fría, no puedo dormir. Y todo esto no tiene que ver con enfermedades, pero la consecuencia es que no voy a dormir bien. Sí que es cierto que hay patologías más o menos frecuentes, y cuando hablamos del insomnio y hablamos de la apnea del sueño, estamos hablando de más del 85% de la patología relacionada con el sueño. Por lo tanto, no las más importantes, sino las que afectan a un número mayor de personas. Pues vamos a explicar un poco cada una de ellas, las características que tienen. Apnea a Joaquín, insomnio en este caso Ramón. A ver, insomnio. Hablamos del insomnio. A ver, el primer concepto que hay que tener es que el insomnio no es exclusivamente el dormir menos. Insomnio como concepto es tener una calidad de sueño
de percepción de sueño mala. Es decir, es insomnio aquel que te dice yo duermo mal, sin o con relación con el número de horas de sueño. Pero tiene que ser constante en el tiempo, no un día, cada 50. Sí, bueno, pero eso sería un insomnio agudo. Es decir, yo hoy, por ejemplo, me cuesta mucho dormir y me despierto porque estoy preocupado, porque he tenido un problema familiar X o porque me han robado la cartera. Me voy a la cama y no puedo dormir porque estoy preocupado, porque mis tarjetas de crédito no sé qué me las han robado y no puedo dormir. Eso sería un insomnio agudo, que no merece la pena, digamos, ni tratar, pero es un insomnio. Cuando el insomnio perdura en el tiempo, es decir, cuando mi dificultad de conciliar el sueño se prolonga en el tiempo y dura más de 2 meses, empezaríamos a hablar de insomnio crónico y tendríamos ya que preguntar. Es fundamental no hacer lo siguiente. Después de un mes que no puedo dormir, voy al médico y digo, deme algo para dormir. Un somnífero, porque el somnífero no es que sea ni bueno ni malo, es como la aspirina. Si está bien empleado, un somnífero o un hipnótico, como me gusta a mí más llamarlo, es adecuado. Siempre con la mentalidad de tomar el hipnótico y poderlo dejar. Yo a veces lo suelo equiparar muchas veces a una muleta. Si yo me rompo una pierna, voy con una escayola y una muleta. Lo que no quiero es perpetuar la escayola y la muleta durante toda mi vida o durante años. Sabe que hay personas que utilizan ya de por vida prácticamente los hipnóticos. Claro. Además ocurre que muchas veces cuando ya llevan años, la causa que originó el insomnio no se sabe ya ni cuál es, los factores desencadenantes de ese insomnio ya están olvidados en el tiempo o ya no inciden, pero han sido sustituidos por los factores perpetuantes del insomnio. Muchas de ellos son malas cogniciones o malas creencias en relación al sueño. Es decir, yo no puedo dormir porque ya me estoy haciendo mayor, por ejemplo. Sin embargo, hay gente, por ejemplo, mayor, unos que duermen bien y otros que duermen menos bien. ¿Qué le diría? Porque nos estará escuchando más de una persona que necesita, en su opinión, los hipnóticos para dormir todos los días. ¿Usted a cambio le ofrece? Yo a cambio le ofrezco reflexionar conjuntamente con él, con esa persona, que se plantee realmente cuándo empezó, por qué empezó, cuánto tiempo iba a durar, si el proceso que produjo ese problema de insomnio perdura todavía, si a ese problema X, el que sea, o esa circunstancia X, se han añadido otras, si realmente piensa que la pastilla ya que toma no es que le incida directamente sobre el sueño, sino que le da miedo dejar el hipnótico, o bien esa persona en un momento determinado ha intentado dejar por su cuenta el hipnótico y ha pasado una noche de perros, y entonces al día siguiente empieza a establecer una relación amor-odio con las pastillas. ¿Y le va a ofrecer, en vez de pastillas, de fármacos, hábitos? Hábitos y un poquito de sufrimiento. Explíquese. Un poquito de sufrimiento en el sentido de decir, mire, si usted deja las pastillas de una manera seria, arreglada y de manera adecuada y controlada, quizás sustituyéndolo por otra medicación temporalmente, con unos hábitos severos de sueño, con una situación de cosas concretas a hacer. Por ejemplo, hay una cosa muy típica, común en el 99% de los insomnes. El insomne no puede vivir en su habitación sin un reloj. ¿Por qué? Se despierta y mira la hora y dice 1:00. Vuelve a cerrar los ojos, no se duerme y al cabo de 10 minutos aproximadamente mira la hora. Una de las cosas que yo les propongo en la terapia que les hago es decir, retire usted
el reloj y retire el despertador. Si quiere ver la hora, usted se levanta y se va a la cocina o se va al salón. Le da la vuelta al despertador porque el despertador... O le da la vuelta, pero no mire igual, el despertador. Porque todos los insomnios empiezan... el sueño y la falta de sueño empieza a formar parte de una cosa que llamamos ruminación, rumiando el problema. Y empieza uno a preocuparse del dormir desde las 3 de la tarde. A ver si esta noche ya duermo o a ver si dejo de dormir. Claro, puede haber médicos que son muy rotundos. No se puede pegar una patada a un compañero y por lo tanto no se puede pegar una patada en ninguno de los casos. Puede haber otros médicos que dicen, bueno, si necesitas pegarle una patada, pues pégale una patada, pero vamos a intentar que la siguiente vez no le pegues la patada. Le digo esto respecto a si alguien nos escucha que utiliza los hipnóticos y se le puede dar alguna recomendación, por ejemplo, déjelos por lo menos el fin de semana. Esa es una de las opciones que se están manejando ahora. Es decir, las vacaciones terapéuticas. Dentro de la terapia que aplicamos en la unidad de sueño de Txagorritxu, les hacemos. Decimos, por ejemplo, de lunes en toda la semana, escoja usted un día. Si es un trabajador en activo, puesto que el sábado, por ejemplo, no tienes que ir a trabajar, pues el viernes no tomes el hipnótico. Haz vacación terapéutica con el hipnótico. Evidentemente le tienes que explicar que ese día va a tener dificultades para dormir. Bueno, no te preocupes. 4 de la mañana. Bueno, te duermes, pero necesitas hacer una cosa realmente muy, muy, muy importante. Es levantarte siempre a la misma hora. Y la terapia de choque para tratar un insomnio no tiene tanto que ver con la hora de meterse a la cama, sino con la hora de levantarse. Vamos, que hay que tener sueño al siguiente día. Caerás antes. Al día siguiente hay que, habituar al cerebro a levantarse, a tener una hora de apagado y una hora de encendido. Por ejemplo, si nos trasladamos a París a trabajar los tres, así con la varita mágica llegamos a París y ¿qué ocurre? Que a las 12 empezamos a comer. Ninguno de los tres comería el primer día ni el segundo, o comeríamos desganados. Llegarían las 6:30 o las 7 y llegaría la hora de cenar. Y no habría manera. Pero como si mantenemos un tiempo prolongado en París, al cabo de 15-20 días, a las 12:30 de la mañana también comeremos. Y a las 7 de la tarde cenaremos. Y luego volveremos aquí y tendremos que hacer el proceso inverso. Con el sueño y el cerebro hay que hacer lo mismo que un poco que el estómago. Acostumbrarle, pero hacer la costumbre no se hace en un día ni se hace en 2 días. Y si es un insomnio de larga duración, de 5 o 10 años, no puede pretender que en una semana haya una varita mágica que resuelva el problema. Para levantarse siempre a la misma hora hay una medicina, yo creo, única, y es ser padre. Si tienes niños pequeños, esos sí que tienen un reloj auténtico. Claro, evidentemente. Es un reloj que suena a diferentes horas también, Bueno, depende de casos. Yo conozco a unos que les da igual que sea lunes, que sábado o domingo. Día de la Blanca o lunes de resurrección. Sí, pero ahora habría que preguntarse qué hace el padre. El crío se despierta, si tiene suficiente ya, camina y va a la habitación de los aitás, y el aitá pues primero está cabreado, le mira así a ver si este niño me dejará dormir un ratito. Luego al final pues puede el amor del aitá y bueno, y la cosa de ya se ha despertado del todo y la cosa se pone en marcha. Pero luego el aitá lo que hace el sábado o el domingo a la tarde es coger y hacer el sillón bol. Que no hay manera. Que no hay manera. Bueno. Doctor Durán, no hay manera. En este caso, doctor Rubio, no hay manera. Bueno, pues entonces, afortunado, hay que agradecer a los niños del mundo, a esos niños que efectivamente velen por el sueño de sus padres. Por lo menos en la hora de... Lo que pasa es que, como dice Joaquín, efectivamente hay niños y niños. Ajá. Hay niños, por el contrario, que a las 3 de la mañana
empiezan a dar el coñazo porque tienen un cólico o porque tienen un sueño más liviano o porque tienen algún tipo de problema y alteran el sueño nocturno, pero eso él explica que tiene experiencia personal. En recta final hablamos de niños, mujeres, mayores, apnea, Joaquín. Bueno, brevemente, nosotros cada vez que tomamos aire de nuestros pulmones, nuestra garganta tiende a cerrarse. Y eso es así porque es fisiología aérea, es decir, forma parte de cómo funciona nuestro aparato respiratorio. La naturaleza lo sabe y tiene unos mecanismos que inmediatamente que tomamos aire contrae la garganta y los músculos dilatadores de la garganta para que la garganta no se cierre. Es decir, existe la tendencia a cerrarse en cada persona cada vez que respira despierto. Por tanto, nadie hace apneas en despierto porque los reflejos lo impiden. Pero cuando uno se queda dormido, estos reflejos se atenúan, se disminuyen y si además hay grasa alrededor, la tendencia a cerrarse esa garganta, a producir asfixias, a producir apneas, es mucho mayor. Así que el 25% de la población, tanto hombres como mujeres, sufren apneas durante la noche. Afortunadamente, tener alguna apnea no significa tener una enfermedad, pero en torno al 3-5% de la población sufre lo que llamamos el síndrome de apnea del sueño, que significa que no solo son unas pocas de apneas, sino que esas apneas han alcanzado suficiente grado como para alterar la vida del sujeto, para crearle problemas de salud, y estos problemas de salud son sobre todo dos tipos. Por una parte, cada vez que se produce una apnea, una asfixia, el sujeto deja de respirar, como que deja de respirar, no llega oxígeno a los tejidos y luego al cabo de un rato vuelve a respirar y vuelve a llegar. Esa desoxigenación, oxigenación repetida centenares de veces cada noche de su vida produce hipertensión, produce enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y está relacionada con la muerte. La segunda mecanismo tiene que ver con la insuficiencia de sueño por deterioro de ese sueño, con lo cual estos sujetos tienen una pobre calidad de vida, tienen un mayor riesgo, hasta 7 veces más riesgo de accidentes de tráfico, accidentes laborales, accidentes domésticos, disminuye su rendimiento y disminuye, digamos, su ser en el mundo. ¿Se puede producir un paro cardíaco incluso? No. Este es un mecanismo muy raro. Si yo a usted le tapo la nariz y la boca mientras está dormido, usted no se va a morir, se va a despertar. Porque si usted se muriera, hace mucho que hubiéramos desaparecido como especie. Es decir, lo que hacemos es despertarnos. No es frecuente que se pueda producir esa situación, aunque ocasionalmente podría hacerlo. La apnea del sueño daña a lo largo del tiempo, daña en 15 o 20 años para producir fenómenos de patología cardiovascular. No suele uno morirse en una apnea, sino que lo que desarrolla es enfermedades relacionadas con la apnea, sobre todo del origen cardiovascular. A nosotros nos preocupa especialmente que en España solo el 10% de la población que tiene apneas de sueño en grado severo ha sido diagnosticado y tratado. Es decir, que a pesar de que hoy día casi todo el mundo ha oído hablar de esto, apenas estamos en el 10%. Así que hay que explicar a la gente, oiga, si usted le dicen que ronca, le dicen que se para de respirar, por el día tiene cansancio y somnolencia que no sabe por qué se está produciendo, usted debe ser visto en una unidad de sueño, porque probablemente usted padezca de apneas en el sueño y tenemos un tratamiento que le puede resolver el problema. Uh-huh. Vamos a hablar de niños, mujeres, mayores. Se insiste mucho, hay padres que no lo cumplen, pero se insiste mucho respecto a los hábitos de sueño de los niños. Que hay que tener mano militar en esta cuestión, respecto a que da igual el día que sea, que el baño tiene que ser a esta hora y hasta ahora en la cama, y que hay que repetir la operación constantemente si se quiere que sus hábitos de sueño sean buenos desde muy temprana edad. ¿Es así? Sí, evidentemente. Y la respuesta, la explicación es sencilla. Si tenemos unos hábitos un poco anárquicos, exagerando mucho, puede ser que al final el niño,
coma en el váter, haga sus cacas en la cocina y se duerma en la habitación de los padres. Entonces, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Al niño le educamos para comer y vamos procesando. Al principio se les da la comida, luego el niño coge la cuchara, pero se hace en la cocina o en el comedor. Si empezamos al niño a acostumbrarle a darle de comer en la habitación, en la cama, pues tendremos unos malos hábitos alimentarios, porque el niño asociará comida, se come en la habitación, se duerme en el salón, por ejemplo, y en la cocina se hace cacas. Entonces hay que acostumbrar paulatinamente, con manu militari flexible, y poco a poco, y atendiendo a la edad, que cada cosa se hace en su sitio, que a partir de un determinado momento el niño tiene que dormir él solo. Por supuesto, no se puede decir al niño, duérmete, que yo me voy a ver la televisión, a ver a la Real o a la Leti o al Alavés, sino hay que estar con el niño, hay que preocuparse, saber si tiene miedo a la cama, si le molesta la oscuridad, si tiene confianza, si tiene su peluche o su animal de confianza, y adecuarlo progresivamente y poco a poco. Luz, peluche, él mismo lo irá retirando. El peluche probablemente él lo retirará al cabo del tiempo, pero no es nocivo que una persona de 10, 11, 12 años pues duerma con un muñequito en esto. Eso no incide para nada. Otra cosa sí que puede incidir y puede crear realmente incluso conflictos en la pareja si acostumbramos al niño a dormir en la cama de los aitás. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el niño dice, no, yo aquí con los aitás a dormir, en esta cama y en este entorno. Entonces hay que aplicar un método, que es uno de los métodos del doctor Ferber y del doctor Estivil, modificado también, que realmente es realmente duro porque exige una disciplina para que el niño aprenda a dónde tiene que dormir. Doctor Rubio, todo esto muy bien, pero con una excepción. Hablando ya no de bebés, sino de niños un poco más mayorcitos, las fiestas de Vitoria y las vacaciones de agosto, que estamos en la playa, que a las 8 de la noche no le podemos meter en la cama. Bien, de acuerdo, pero hagamos lo que hacía la abuela Florentina, que es donde yo vivía, en Gopegui. La abuela Florentina no necesitaba medios de comunicación, no necesitaba reloj. La abuela Florentina lo que hacía era, cuando se ponía la luz, o sea, cerraba las contraventanas con el anochecer. El anochecer ya decía, empieza a ser la hora de irse a la cama. Y cuando amanecía, abría las compuertas, abría las contraventanas y era la hora de despertarse y de levantarse. Hagamos, dentro de lo posible y dentro de lo que los horarios laborales nos permitan, hacer lo mismo. ¿Cuándo nos vamos a ir a la cama? En los niños, por ejemplo, evidentemente, cuando se pone la luz. ¿Que eso puede transgredirse con las fiestas? Evidentemente, se puede transgredir, pero ocasional y puntualmente y como una fiesta. Pero si lo tomamos como hábito, como ha dicho Joaquín, que ahora tenemos días de 24 horas, porque tenemos luz eléctrica y tenemos medios de comunicación las 24 horas, podríamos decir, ¿para qué vamos a dormir? Los gaupasas, por ejemplo, son absolutamente peligrosos. Y si se hiciera una estadística, realmente los gaupasas son muy nocivos para la salud en forma de muertes. Y hay muchos accidentes el domingo entre las 7 y las 10 de la mañana, que son productos no ya tanto del alcohol o de las drogas, que eso no nos consta, pero muchas veces de llegar con el coche a casa en un viaje corto en una carretera reconocible, un joven adolescente
o de 18 o 20 años, con su coche llega a casa, se relaja, ya he llegado, y se pega el trompazo y se mata. Todas las semanas, y antes era en verano, pero ahora ya es en verano y en primavera y en otoño, y pronto será en las 4 estaciones, los fines de semana hay un peaje por parte de la gente joven, en forma de muertes exclusivamente por falta de sueño. Hasta un 30% se estima. Joaquín, mujeres, ¿a partir de una edad las mujeres duermen menos o peor que los hombres? ¿Se puede afirmar tal cosa? Digamos que el estado hormonal en las mujeres produce cambios que son inherentes a ese estado y por tanto sobre todo el periodo premenopáusico y posmenopáusico produce cambios de tal manera que ya no se duerme como se dormía. Así que no es de extrañar que en esos periodos las mujeres tengan dificultades para conciliar el sueño y para mantenerlo. Lo mismo se puede decir de algo que no se habla con frecuencia, que es la menstruación. Existe con bastantes frecuentes un insomnio relacionado con la menstruación. Los días o premenstruales o que están menstruando pueden tener dificultades para iniciar o mantener el sueño. Y de eso mi compañero sabe más que yo porque organizó un curso con el ayuntamiento para mujeres y había mucho que tú nos comentabas, Ramón, sobre el estado hormonal. Lo que ocurre fundamentalmente, la sorpresa de las mujeres es la siguiente. Las mujeres, hasta si la vida le ha ido razonablemente bien, hasta que llega la premenopausia, por ejemplo, pues tienen un dormir de una manera más profundo, con una continuidad de sueño mejor. Llega la premenopausia, las hormonas, empieza a haber una tormenta realmente relevante y eso influye directamente sobre el sueño. Y la mujer no es que duerma menos ni duerma más, es que duerme distinto. Su nivel de despertamiento, por ejemplo, su nivel de percepción de despertarse o de profundizar el sueño es menor, con lo cual también se corre el peligro de esa mujer premenopáusica dice: doctor, que no puedo dormir. Si lo relacionamos, si no hacemos un tratamiento correcto por parte de su ginecólogo de su pre o menopausia y le explicamos que su sueño va a cambiar, que se va a alterar, que se va a hacer más superficial, pero que eso es relativamente normal y que pasados unos años ella se va a acostumbrar a dormir de esa manera, pues no tendremos el diagnóstico de insomnio. Tenemos un minuto. ¿Y los mayores? Que nos comentaba antes Ramón, Joaquín, respecto a los mayores. Se suele decir que a más años, menos horas que se necesitan para dormir, pero bueno, puede ser una leyenda urbana. Es una leyenda urbana porque sabemos que no es así. Las personas mayores en cantidad total de sueño duermen aproximadamente lo mismo que las edades medias, pero es un sueño más fragmentado, es decir, duermen un poquito por la mañana antes de comer, duermen un poquito por la tarde después de comer y luego se acuestan un poquito antes, así que luego se despiertan mucho antes que los demás, pero la suma de todo ese tiempo es normal y lo peor que puede hacer una familia es que ese abuelo que se va a la cama pronto y que se despierta a las 4 de la mañana o a las 5 y empieza a hacer ruido por casa y al cabo de una semana o de 2 semanas deciden llevarlo al médico porque el abuelo no duerme. Es recomendable incluso que lo haga así. Que duerma un poquito antes de comer, otro poquito después. Que duerma lo que crea que necesita, porque realmente el horario de los ancianos no es exactamente el mismo que el horario de las edades medias y como suele decir Ramón, en las clínicas o en las residencias para ancianos no es infrecuente que los horarios de comidas tengan relación con los turnos laborales del personal que allí trabaja, pero no piensen para nada en cuáles son las necesidades del personal que está allí. Entonces ese abuelo acaban llevándole a la consulta del médico y como que el médico no le han explicado mucho lo del sueño en la universidad, pero le han enseñado a dar pastillas para dormir, le dan pastillas a dormir y entonces el abuelo
acaba teniendo dos problemas. ¿Esto a partir de qué edad puede ser habitual, estos fragmentos de sueño que nos ha citado? A ver, es que va siendo progresivo. Yo ya no sé calcular edades, pero yo te puedo contar mi experiencia personal. Vamos a ver, yo cuando tenía una determinada edad media, no necesitaba nada de siesta. Después de comer, 1 minuto y estaba listo. A partir de una determinada edad, sabes que después de comer, si un ratito te cierras un poco los ojos y reposas mientras oyes la radio o ves la tele un poco, pues te sienta bien. ¿Y lo hace? Yo sí, pero lo haces muchas veces voluntaria o involuntariamente. Cuando llegan los 50, la gente que después de comer no reposa un poquito, lo puede hacer, puedes aguantar el tirón y no te pasa nada. Y llega un momento en que ya se pasa y ya está. Pero si haces un pequeño reposo después de comer, mejor. Cuando uno tiene 30 años se va de fiesta a la noche y está estupendo. Cuando ya tienes 50, a las 2 de la mañana la cosa pesa. Y si no pesa esa noche, a la mañana siguiente parece que en vez de haber estado hasta las 2 de la mañana es como si hubiera estado hasta las 6. Y su capacidad de recuperación es menor. Entonces es un proceso evolutivo lento, de tal manera que al final de nuestras vidas ocurre un poco como con los bebés. El niño, ¿qué es lo que hace cuando nace? Come, duerme y hace sus cositas. Come, duerme y hace sus cositas, al cabo de 24 horas. El anciano hace una cosa parecida. El desgaste es mayor, la recuperación psíquica y física neuronal es mayor y hace la siesta del carnero, como ha dicho Joaquín, come, inmediatamente después echa una siesta, luego se despierta. Cuando llega la caída del atardecer, sobre todo si le ponemos en un ambiente de luz bajita y un poco de frío, se vuelve a dormir, luego cena y luego necesita irse a la cama. Y sí que es verdad, esta leyenda urbana de decir, los abuelos duermen menos. Dices, sí, duermen menos de noche. Y lo tenemos que dejar ahí. Solo con una pregunta, de media, ¿cuántas horas duerme el doctor Rubio? Con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. A ver, últimamente duermo 4 horas, pero porque tengo un poco de yuyu. Jesús. Pero habitualmente 6 horas y media ahora. Yo dormía, en su día dormía 9 horas. Luego pasé a 8, luego a 7, luego a 6. ¿Duran? 6 horas. 6 horas. Bueno, conclusiones 2. Si tienen algún problema, acudir al médico y irán también a la unidad de sueño. Como decía Ramón Rubio, allí se les va a atender, se les va a recomendar y se les va a intentar aportar soluciones. Y otra conclusión también, parece mentira, pero no ha sido suficiente. Con 50 minutos teníamos por lo menos para 2 horas. Doctores, a los dos, doctor Rubio, doctor Durán, a los dos muchas gracias. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan beste batekin, hemen, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Aio. Adiós. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzunerako, hor gaude.